Muy buenas tardes y compartimos el café con Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva. Hoy analista y uno de los mayores especialistas en geopolítica, estrategia, inteligencia, terrorismo, relaciones internacionales, defensa y seguridad. Varios premios y medallas reconocen y avalan su trabajo, así como la Gran Cruz Víctimas del Terrorismo concedida por la Asociación Histórica de la Guardia Civil. Articulista, conferenciante y escritor de libros de gran éxito en el mundo político y social, y tales como Dominio mental, Dominio mundial o Así se domina el mundo. Buen comunicador, de expresión y verbo fácil, capacidad de síntesis, algo muy difícil, y conocimiento, mucho conocimiento en su análisis sobre la historia y las ciencias sociales. Bienvenido, Pedro Baños, muchas gracias por la disposición y total disponibilidad, sabiendo que el tiempo es oro y que siempre lo tiene a buen recaudo. Pues Nieves, doble agradecimiento por mi parte, primero por invitarme a tu programa y luego porque me has hecho una presentación maravillosa. Yo creo que nunca me la habían hecho mejor, ¿no? Eres súper amable, así que ya sabes que siempre encantado de colaborar contigo y por mi parte pues espero que no sea la última vez. Una cuestión para empezar, y es que la palabra dominio es la palabra predominante en los títulos que acabo de referir, y la pregunta es ¿por qué? Mira, en el primer libro, en Así se domina el mundo, hablaba de la nueva geopolítica, cómo ha ido transformándose la geopolítica, de estar constreñida al ámbito geográfico, con esa G pequeña que podríamos decir, como ahora lo tenemos que entender, una G grande, esa G grande que al final es de geopoder, y al final el poder que ha intentado siempre dominar, subyugar a los semejantes. Ese es el verdadero poder. Al final, siempre estamos en un choque de voluntades y el dominio perfecto es cuando consigues que el otro, los otros, las sociedades, hagan lo que tú quieres. Ese es el dominio. Y si vamos al último libro, el dominio mental, fíjate, ese ya es el dominio más perfecto que existe, porque ya no hablamos ni de emplear fuerzas armadas, ni servicios de inteligencia, no hablamos de cómo manipular personas y sociedades a través de la mente. ¿Qué mayor dominio, qué mayor poder puede existir cuando además, claro, al que se le domina psicológicamente, mentalmente, lo más probable es que ni siquiera se dé cuenta de que está padeciendo esa dominación, con lo cual, si no te enteras, no puedes rebelarte, con lo cual para el poder, para el dominador, pues es absolutamente perfecto. Y parece que es efectivamente lo que por lo menos estamos viendo que ocurre y padeciendo en cierta manera todo esto que ocurre. Yo una frase que diría sería: con don Pedro Baños es antes de Trump y después de Trump. ¿Por qué lo digo? Porque es la etapa que nos separa desde aquella entrevista que pude realizarle cuando estuvo en la Universidad de Navarra, una de tantas veces que vino como conferenciante, y nos habló justamente de Trump y de Putin en aquel entonces. En este periodo de tiempo, en estos años, ¿qué opinión le merecen y cómo puede explicarnos los hechos acaecidos y el significado en el devenir de la historia más actual y de la historia más inmediata? Continúan perdón. Si Pues fíjate, Nieves, continúan en el ajedrez, perdón, sí, sí, sí. Estados Unidos, China y Rusia, ¿o hay más? Sí, básicamente son los tres, incluso, fíjate, me atrevería incluso a limitarlos a dos, ¿no? Pero efectivamente la primera conferencia que di sobre Trump era cuando acababa de llegar al puesto, a la Casa Blanca, como presidente de Estados Unidos, hicimos un análisis de lo que podía pasar. Y 2 años más tarde hablamos de comparar lo que habíamos pensado que podía pasar y lo que había pasado. Y no difería mucho, porque lo bueno que tenía Trump es que era muy transparente. Es decir, decía muchas burradas, es verdad, era muy histriónico, incluso pues, demasiado llamativo, a veces decía auténticas barbaridades, pero el trasfondo era muy transparente, es decir, decía verdaderamente lo que pensaba que iba a hacer, ¿no? Con lo cual no nos estábamos especialmente esperando grandes sorpresas, cosa que ahora que con Biden pues vemos que con lo que ha pasado en Afganistán, pues sí que parece que nos hemos llevado una gran sorpresa.
Pero efectivamente ahora mismo, sobre todo, como bien has dicho, hay una gran rivalidad geopolítica, principalmente entre esas dos grandes potencias, China y Estados Unidos. Una rivalidad geopolítica por hacerse con ese geopoder. ¿Y cómo tratan de hacerse con ese poder universal planetario? Pues mira, a través de la tecnología, a través de la economía, que también la da la tecnología, ese poder económico, evidentemente, porque el que tiene la mayor capacidad tecnológica, la mayor ventaja tecnológica, los mejores desarrollos, obviamente tiene mayor capacidad para poder vender en todo el mundo, y más en el caso de China, que encima es capaz de fabricar incluso a un precio muy inferior que pueden el resto de sus competidores internacionales. Pero además de eso también hay una rivalidad incluso ideológica, ¿no? Porque el modelo de Estados Unidos, esa democracia, que afortunadamente vivimos en ella, por supuesto, por muy imperfecta que sea y que lo vemos lamentablemente todos los días, pues China está intentando imponer un modelo completamente diferente y también existe esa rivalidad ideológica. En cuanto a Rusia, es verdad que también es un adversario de Estados Unidos, pero es un adversario, me atreveré a decir, menor, en el sentido de que obviamente no tiene ni la población, ni tiene hoy en día el potencial incluso económico y tecnológico que tiene China. Rusia siempre fue una gran potencia tecnológica. No se nos olvide, pensemos en el significado, por ejemplo, de la carrera espacial, ¿no? Y es verdad que sigue siendo el país más grande del mundo en territorio, el doble de los demás países, de los dos países que le siguen, tiene una gran potencialidad, pero su potencia hoy por hoy evidentemente no es la de China ni mucho menos, ¿no? Lo que no significa que también pues, tenga una rivalidad también incluso ideológica con Estados Unidos, o por lo menos con el modelo democrático del Partido Democrático de Estados Unidos. Y esta es la gran situación en la que estamos ahora mismo. Que hay otros países muy interesantes de los que prácticamente no se habla, Nieves, como es el caso de India. India es un país interesantísimo y del que prácticamente nunca se menciona nada. Y por supuesto, que también hay otros muchos contextos menores, también muy importantes, ¿no? Donde, en cierto modo, también esos contextos menores se baten estas grandes potencias por ejercer su influencia y expulsar la influencia de sus grandes adversarios. Y luego, pues estamos la Unión Europea, que éramos mucho, poco a poco nos vamos desinflando, cada vez somos menos, pensemos lo que significa la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que no es precisamente un país menor, ni muchísimo menos, estábamos hablando de la sexta economía mundial, la segunda economía de la Unión Europea, hasta con capacidad nuclear, en fin, un país muy poderoso que todavía lo sigue siendo, sin lugar a dudas. Pero nos vamos desinflando por muchos motivos, entre otras cosas porque lamentablemente somos incapaces de ponernos de acuerdo, incluso para los temas más sensibles, para los temas más delicados. Y Europa se mantiene como el perdedor de la globalización, que decía en aquella entrevista en 2017, y ahora, ¿a quién podríamos decir que está mirando en esta especie de eclosión que bien explica que está ocurriendo en Europa y que está en un afán de supervivencia o incluso de disolución, diría? Pues mira, efectivamente, la Unión Europea va perdiendo mucha fuerza. Hay que pensar que hace apenas 20 años significábamos el 25% de todo el Producto Interior Bruto mundial. Actualmente, según el último dato oficial, somos el 17%. Ya hemos sido superados por China, que China hace esos mismos 20 años apenas era el 3% del Producto Interior Bruto mundial y ya es el 18%, para que nos demos cuenta de dónde estábamos y a dónde estamos yendo. Obviamente, si uno sube, al final todo es un estado de comparación, es porque a todos nos van quitando parte del pastel. Obviamente no hay pastel para todos. Y luego, pues vemos que lamentablemente no nos ponemos de acuerdo para nada. Fíjate, yo tenía la esperanza de que esta crisis que estamos viviendo, sanitaria, económica, incluso si me apuras hasta social, pues al final fuera algo que nos llevara, nos fomentara precisamente el recuperar esa fuerza de la Unión Europea, en cierto modo hasta reinventar la Unión Europea. Y en cambio, como tú decías, Nieves, lo que estamos viendo casi es un proceso de descomposición, clarísimamente. Además con iniciativas como recientemente la del señor Borrell, el alto representante, de crear un ejército europeo que hoy por hoy es una utopía absoluta, ¿no? Bueno, luego lo rebajó, el ejército europeo decía que lo dejamos en 5.000 soldados, obviamente, eso no es un ejército, parece un chiste, ¿no? Pero con lo cual, pues quiere decir que estamos pues, en una situación muy delicada en la Unión Europea, ya ves, con países que están amenazando de irse. Tenemos el último caso, que hemos leído estos días en las noticias, de Polonia, ¿no? A Hungría se le está amenazando casi constantemente de que la van a expulsar de la Unión
Unión Europea. Otros países que claramente miran exclusivamente a Estados Unidos, que lo siguen considerando el gran defensor, por ejemplo, frente a la amenaza que para ellos supone Rusia, ¿no? Como puede ser el caso de los países bálticos. Tenemos unas percepciones de las amenazas completamente diferentes. En el sur, en el Mediterráneo, tenemos otras preocupaciones, como puede ser la inmigración masiva e irregular, como puede ser pues, el tema del salafismo yihadismo, el terrorismo yihadista, en fin, pero vemos que cada uno pues, tiene unas preocupaciones, con lo cual es imposible al final pues, conseguir políticas verdaderamente homogéneas y que sirvan al conjunto de la Unión Europea. Y no puede ser esta amenaza que estamos viviendo y que bien explica en Europa con los países que ahora se van a salir, como Hungría, que puede llegar a ser esa visión o esa cercanía que expresa Europa más hacia China, por lo que pueda suponer políticamente y a la pérdida de los valores occidentales que siempre han predominado desde la Constitución de la Unión Europea, ¿no? Claro, porque hasta ahora Europa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, hemos estado muy subordinados a Estados Unidos. Al final, en cierto modo, es el que ha dirigido la política europea, ¿no? El problema es que si ahora Estados Unidos también pierde fuelle y lo está ganando, ese pulmón lo está ganando China, pues hay quien empieza a mirar cada vez más hacia China. Al final, todos queremos sobrevivir y queremos estar del lado del ganador, del que va triunfando, ¿no? Y concretamente has hablado de Hungría, es un ejemplo muy claro. No es demasiado conocido los grandes acuerdos a los que ha llevado a cabo China en Hungría, por ejemplo, pues de una vía férrea, el que va a pagar China desde Budapest hasta Belgrado, para de ahí enlazar con la ruta de la seda marítima, aparte desde el puerto del Pireo en Grecia. Pero es que además, fíjate, estamos hablando de que incluso va a ser donde China va a crear su primera gran universidad, en Hungría, para de esa manera pues, también ejercer su influencia, además con carreras, por ejemplo, la medicina china, que trata de difundir la medicina china, que por cierto está siendo cuestionada, sabes que ahora mismo se cuestiona pues, todo aquello que no sea la medicina oficial, se cuestiona la homeopatía, incluso hasta la acupuntura, que es parte de esta medicina china, ¿no? Con lo cual quiere decir que, claro, aquí cada uno está ejerciendo, pues como en su momento hizo Estados Unidos por todo el mundo, o por buena parte del mundo, está intentando ejercer su influencia. Y aquí ha encontrado una cuña en algunos países y que va a seguir intentando ampliar esa cuña, al margen de todo lo que está penetrando pues, en otros muchísimos sectores, o cómo está creando sus lobbies también para influir, pues como digo, pues como ha hecho Estados Unidos durante decenios, ¿no? Claro. Porque tenemos, como bien decías, Afganistán, que allí están los talibanes. ¿Qué significado tienen para Occidente con todo lo que ha ocurrido y con lo que ha hecho Estados Unidos al marcharse y dejar con total o al libre albedrío a los talibanes? ¿Quiere decir que desaparece la potencia mundial de Estados Unidos o que vamos camino hacia ello? Mira, ahí yo creo que Estados Unidos lo que ha hecho es que, pues que esto no viene de ahora, esto ya viene de la época de Obama, cuando ya habló del giro hacia Asia, y también luego la estrategia de Trump precisamente hacia Indo-Pacífico, ¿no? Con lo cual esto no viene, como digo, de ahora ni mucho menos. La sensación es que Estados Unidos ha dicho, mira, nuestro gran enemigo no es el terrorismo islamista, no es hacer contrainsurgencia, nuestro gran enemigo clarísimamente es China. Y además ahora mismo hemos entrado en unas dinámicas bélicas que no tienen nada que ver tampoco con el año 2001, en absoluto. Ahora mismo lo que se está preparando para las nuevas guerras es algo terrible, verdaderamente espectacular, que solamente van a tener acceso a ello las grandes potencias y saben que tienen que luchar en esos nuevos espectros, empezando, por ejemplo, en un nuevo campo de batalla que clarísimamente es el ciberespacio, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Estados Unidos, claro, de repente, porque tal cual fuimos porque los demás países, porque nos lo ordenó o nos invitó a ello, por así decirlo de manera más eufemística, a Estados Unidos, ahora cuando ha dicho me voy, pues todos hemos salido también corriendo, entre otras cosas porque lo cierto es que los países estaban muy cansados de esa guerra, en la que al final no se veían resultados y antes o después, ya hacía mucho tiempo que estaba pronosticado pues, que los talibanes se volvieran a hacer con el poder. ¿Qué significa? Que en cierto modo es una gran derrota, no solo de Occidente, no solo de Estados Unidos, no solo de la OTAN,
es una gran derrota de la democracia, Nieves. Esto no, lo tenemos que tener en cuenta. Es verdad que intentar llevar una democracia a un país como Afganistán era una absoluta utopía, pero ya que se hacía ese esfuerzo, es muy triste no haberlo conseguido, ¿no? Y entonces ahora mismo estamos dejando el país pues, en manos que ahora sí, ahora dan imágenes como de muy moderados, incluso se les trata de lavar la imagen por aquello de decir, hombre, ya que les hemos dejado allí, para que no parezca que hemos metido en exceso la pata, ¿no? Que nos hemos equivocado demasiado. Pero lo cierto es que esta gente, en cuanto se quite el foco sobre Afganistán, que ya vemos que ya se está quitando muchísimo, y dentro de 2 meses o en enero Ya o en está marzo nadie olvidado. volverá a hablar de Estados Unidos, de hecho, perdón, de Afganistán, de hecho ahora mismo no sabemos lo que está pasando fuera de Kabul, ni en muchos barrios de Kabul. Sabemos lo que pasa en el centro de Kabul, en el resto del país prácticamente no sabemos nada. Entonces, claro, pues al final esta gente va a volver a la barbarie más absoluta, pues como en su momento lo hicieron, ¿no? Aplicando pues una sharia, la ley islámica absolutamente rigorista, basada prácticamente en preceptos medievales, de hace muchísimos siglos, y entonces evidentemente pues, no va a ser positivo, sobre todo para las mujeres que habían vivido, y más las que viven formadas en el extranjero, las que habían vivido en Kabul, cierta modernidad, tampoco es que fuera excesiva, cierta modernidad, pues obviamente van a sufrir muchísimo la llegada otra vez de un régimen pues absolutamente severo en todos los órdenes, ¿no? Lo que pasa es que pues eso, muchas veces cuando con toda buena voluntad tú intentas llevar cosas que primero no te han pedido y que esa población, ese país, la idiosincrasia de ese pueblo no está preparada para absorber, pues hay que reconocer que antes o después va a ser un fracaso. Y no es un lavado de cara que Biden en este tema diga que ejecutó lo iniciado por Trump. No sé hasta qué punto. Sí, vamos a ver, es verdad que Trump, que ya digo que esto no viene de ahora, mira, es que ya llevo muchos años trabajando en este tema, ¿no? Y tengo mucha información. Mira, las primeras negociaciones con los talibanes las llevó a cabo Estados Unidos ya en los años 2011 y 2012. Es verdad que entonces eran unas conversaciones muy extraoficiales, con ciertos sectores de los talibanes, porque los talibanes tampoco son un bloque monolítico, hay muchas facciones diferentes, más o menos rigoristas, más o menos belicistas, por así decirlo, pero ya se llevó a cabo. Y además en aquel momento digo que eran extraoficiales porque todavía estaban considerados como grupo terrorista, básicamente todos sus dirigentes estaban considerados como terroristas y en aplicación del principio de Estados Unidos que con terroristas no se negocia, pues no podían hacerlo oficial. Que por cierto, uno de los requisitos inmediatamente de los talibanes fue que le sacaran de la lista precisamente de esas listas de países o organizaciones o personas terroristas. ¿Qué sucede? Que es verdad que el Trump llega a un acuerdo, al acuerdo de Doha, en febrero del 2020, llega a un acuerdo con los talibanes para irles dejando el poder de manera paulatina. Iba a haber dejado una serie de fuerzas, tanto militares, sobre todo de contratistas, estos llamados eufemísticamente contratistas, de estos personal civil que les realiza labores militares, aunque no todas sean directamente relacionadas con el combate. Aquello iba a sido como más dilatado en el tiempo. Y de repente llegó Biden, tocó el silbato y salió todo el mundo corriendo. Y además con unas imágenes, Nieves, que son tremendamente perjudiciales para el prestigio de Estados Unidos. Ha perdido un gran prestigio en el mundo. Y no tener prestigio al final es perder influencia. Y sobre todo porque algo que a lo mejor no le damos suficiente importancia es la falta de lealtad de Estados Unidos a sus aliados, que lleva tiempo demostrándola, fíjate, para no remontarnos a Vietnam o a épocas anteriores, lo demostró con Ben Ali, que era un gran aliado suyo en Túnez y le dejó tirado con las revueltas árabes. Pasó exactamente lo mismo con Hosni Mubarak, que durante muchos años había sido aliado de Estados Unidos y lo mismo le abandonó. Va a pasar con los kurdos. Pasó con la Alianza del Norte, que fue la que ayudó, al fin y al cabo, a Estados Unidos a, primero, dentro de lo que eran los mujahidines, a expulsar a los soviéticos. Y luego, pues también al final les ha dejado tirados, porque ahora esa pequeña facción que todavía resistía en el Valle de Panjshir, que eran los herederos de la Alianza del Norte, de Massoud, de Dostum, de todos los grandes señores que todavía eran sus hijos o sus familiares, pues también les ha dejado tirados. Con lo cual esto es un mal ejemplo, porque ahora cuando Estados Unidos vaya a establecer negociaciones o establecer relaciones diplomáticas con otros países, ojo, la gente se lo pensará, ¿no? Dirá, oye, a ver si me va a pasar a mí también exactamente lo mismo, ¿no? En fin, como vemos, es una situación pues muy delicada, que no significa que sea un punto de inflexión absoluto en la decadencia de Estados Unidos frente a China, pero en cualquier caso es un elemento más que claramente pues, coadyuva precisamente a ese deterioro en todos los órdenes de lo que ha significado hasta ahora Estados Unidos. Efectivamente. Y en todo ello,
tenemos que parece que les une a todos los países aquello del cambio climático. No sé, que ya Sí, de por sí lo del cambio climático no sé si se podría englobar en ideología o de verdad en la defensa de no de un cambio climático, sino de una protección del medio ambiente cuando se está viendo que China o India son unos de los más contaminantes. claro, habría mucho que hablar al respecto. Efectivamente, has hecho muy bien en diferenciarlo porque hay quien lo confunde, ¿no? Una cosa es el cambio climático, es decir, el calentamiento global asociado al cambio climático, y por otro lado es el deterioro del medio ambiente. Es decir, nosotros a lo mejor podríamos tirar muchas botellas al mar, por decir algo, eso no significaría que la temperatura aumentara, ¿no? Es decir, estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es mantener limpio, por así decirlo, un ambiente sano el planeta, y otra cosa es el calentamiento global. El calentamiento global, por supuesto, lo de limpio, yo creo que a todo el mundo nos gusta vivir en un ambiente limpio, aunque hay algunos que cuando le ves hacer ciertas cosas por las calles o en las playas, me da la sensación que todavía no lo han interiorizado mucho. Por otro lado, mira, el tema del calentamiento global, es decir, no hace falta ser premio Nobel en nada, no hace falta ser científico para ver que la temperatura está subiendo. Que yo soy de León y no tiene nada que ver los inviernos que había cuando yo era niño, que ya no tenía nada que ver los que me decían que habían pasado mis padres, pues imagínate ahora que es que ya veces que me aparece en invierno, ¿no? Esa es la realidad. También es cierto que, como todo, se ha ideologizado mucho, lamentablemente, y hay quien, o hay ciertas facciones del espectro político que lo han asumido como propio, cosa que no debería ser porque es una preocupación de todos y cada uno de los ciudadanos del mundo, así es como debería ser, no debería ser patrimonio de ningún grupo político ni de ninguna ideología, por supuesto, y por otro lado también es verdad que hay veces que ya cansa un poco porque si llueve, cambio climático, si no llueve, cambio climático, si hace nieva, cambio climático, si no nieva, es cambio... No. O sea, hay veces que también se abusa un poco precisamente de eso. Lo que sí es cierto es que las temperaturas están subiendo, eso no tengamos ninguna duda porque es algo absolutamente obvio que cualquiera de nosotros lo podemos contrastar. Pero en cualquier caso, lo que está claro que esto es un problema del mundo. Esto no tiene más. Y ahí sí que deberíamos unirnos como humanidad para efectivamente hacer algo. Pero tú lo acabas de decir, pero no solamente China, que efectivamente es uno de los grandes contaminadores, entre otras cosas porque China tiene mucho carbón, pero no tiene casi petróleo que tiene que importarlo. Pero sabes que ahora mismo, y más con la situación que estamos viviendo en Europa, Alemania está quemando carbón para producir electricidad. Es decir, cuando a los demás nos han prohibido en Europa. En el caso de España, el quemar carbón, es decir, las centrales que teníamos para producir energía eléctrica a través del carbón, y ahora resulta que Alemania está quemando carbón, ¿no? Es decir, que hay mucha hipocresía también al respecto, entre otras cosas porque sabes que surgió aquella teoría o aquella práctica que se está llevando a cabo de que los ricos podían comprar emisiones de CO2, es decir, a cada país le correspondían, digamos, unas cantidades para emitir. Como hay países que no las emiten todas, se las venden a otros que sí que las emiten. Esto, en cierto modo, también es un poco ridículo, porque parece una tomadura de pelo, una gran hipocresía, ¿no? Yo creo que esto debería ser un esfuerzo por absolutamente todo el mundo. Y luego es cierto que podemos hablar mucho más de los nuevos sistemas de producción de energía que se están llevando a cabo. Hay una gran modernización, por ejemplo, de las centrales nucleares de última tecnología, de última generación, como las que está ahora mismo pues, fabricando y construyendo Francia. Es decir, que, y además hay un tema muy interesante hablando del tema de la energía nuclear. Hay que pensar, Nieves, que probablemente no hay nada más seguro que una central nuclear. Fíjate lo que te digo, a pesar de Chernobyl, a pesar de Fukushima, no hay nada más seguro. Fukushima fue un conjunto de circunstancias también muy particulares, ¿no? Por el maremoto. Pero, claro, hay que tener en cuenta que precisamente aquello que por ser peligroso es donde mayores medidas de seguridad se adoptan. Eso pasa como los aviones. No hay ningún medio de transporte que el mantenimiento no se intente que sea lo más perfecto posible, porque evidentemente el problema del avión es que se puede caer, ¿no? Entonces, te quiero decir que había mejor que replantearse la vuelta a esas centrales nucleares, porque tampoco en España tiene mucho sentido, como bien sabes, que no queramos tener centrales nucleares en España y se las estamos comprando a Francia, que las tiene puestas en la frontera, en los Pirineos, que si un día hay un accidente, claro que nos va a repercutir a nosotros también, ¿no? En fin, que son muchos temas que lamentablemente, una vez más, el problema es que están tan ideologizados, muchas veces fanatizados, me atrevería a decir, que es muy difícil llevar a cabo una discusión serena o razonar sobre ellos en profundidad y con datos técnicos verdaderamente solventes. Es que es una pena porque se está, ¿verdad?, como haciendo eco de cualquier tema como una ideología
como para poder equiparar o para poder salvar esa pérdida que muchas veces hay de identidad en la propia sociedad y en los propios políticos. Entonces parece que se están agarrando a cualquier tipo de ideología, por buena que sea, como puede ser la lucha por el medio ambiente, y más que se están sumando cada vez más países y que incluso el Vaticano, con el Papa a la cabeza, también está influyendo en esa defensa del cambio climático, y no hace poco dijo que incluso acudiría lo más probable a la nueva cumbre. Pues sí, mira, pero una cosa interesante, a ver si en la próxima cumbre, ahora que ya todos nos hemos habituado a las videoconferencias, en vez de ir miles de personas en avión y en coche y con escoltas, con motos, hombre, a lo mejor tiene la diferencia de reducir un poco el número de asistentes y hacer alguna cosa más por videoconferencia. Yo entiendo que a todos nos gusta lo presencial, a todos nos gusta Sí. contactar con la gente, pero que, sobre todo, tú ya me has entendido, Nieves, que aquello Coherencia, por lo menos. efectivamente, y que aquello no se convierta en hacer turismo climático, aprovechando Exacto, precisamente la situación que exacto. sabes que lamentablemente más de uno la aprovecha para esas Exacto. circunstancias. Que tenemos, como bien decías, con las centrales nucleares, que estoy totalmente de acuerdo, bueno, con la subida de la luz que está afectando además a las personas con menos recursos o con los recursos más impedidos. Y muchos se preguntan y nos preguntamos, bueno, pues ¿dónde está la energía eólica? ¿Dónde está la energía que en estos momentos no está produciendo ni siquiera para poder salvar a estas personas de estas Sí, subidas tan dramáticas en la luz y lo que supone en el claro. gasto mensual? Pues fíjate, lo has dicho muy bien, Nieves, porque para una persona una situación desfavorable, que tenga ya unos ingresos mínimos, sean del tipo que sea, subvencionados, no subvencionados, o que tenga un salario muy bajo, que trabaja a tiempo parcial, claro, una subida que se ha más que duplicado con respecto al año pasado, al final lo que se paga, pues es que pagar 50, 60 o 100 euros más, claro, es que no puede, es insostenible, simplemente es que se lo tiene que quitar claramente de comer. Pero pensemos, además de esas personas, por supuesto, siempre todo nuestro afecto hacia ellas, nuestro recuerdo, pero fíjate, además de todas esas personas, Nieves, tenemos que pensar que en España, sobre todo lo que hay, son no pequeñas o medianas empresas, no, son microempresas. Exacto. Microempresas de 3 trabajadores, de 5 trabajadores, que puede ser un bar, que puede ser un restaurante, que puede ser... Y esas personas también lo están pasando fatal, lo están pasando fatal, porque cuando te dicen, hombre, pues utiliza usted la energía eléctrica o la electricidad a las 3 de la mañana, oiga, y las cámaras las desconecto durante el día, y cuando vienen los clientes apago las luces a las 8 de la tarde o a la hora que ya empieza a oscurecer pronto. Es decir, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Y Sí. personas y vamos, si yo te digo, la gente que yo conozco personalmente, desde el peluquero, el que tiene esos dos o tres empleados en una peluquería, o el que tiene cualquier pequeño negocio, que negocios que obviamente abre en las horas de trabajo, no a las 3 de la mañana, ¿no? Y que están pagando, pues imagínate en una peluquería con todo el gasto de secadores, de todo tipo, todo lo que emplean ellos, claro, pues están gastando muchísimo en luz. Y es que simplemente que ya de por sí la situación económica está muy delicada para muchísimos sectores. Hay algunos que se han beneficiado de la pandemia, pero la inmensa mayoría está en una situación muy delicada, tremendamente delicada, y todo esto viene prácticamente a hundirles. Y probablemente hasta ahora estamos todavía viviendo, arrastrando la bondad del verano, que ha sido un verano muy beneficioso en el sentido de que, como decía yo el otro día, creo que los españoles hemos redescubierto España, porque yo creo que nunca tantos españoles Nunca habían habíamos. viajado por el país, afortunadamente. Hemos gastado incluso hasta allá lo que no teníamos, pero veremos a ver cuando este verano, que los quieren alargar hasta finales de septiembre, cuando llegue octubre, vamos a ver los datos a partir de ese momento. Y muchas empresas que a lo mejor no puedan ni siquiera volver a ponerse en marcha, porque una vez más tenemos que pensar que nuestras empresas, la mayoría de ellas, son muy pequeñitas, a las que muchas de las medidas que se están ahora mismo poniendo en marcha solamente las perjudican, no les van a beneficiar en nada, y el dinero que teóricamente, a ver cuándo nos llega, nos va a llegar de Bruselas, probablemente a ellas no les vaya a llegar de ninguna de las maneras, y si les llega a lo mejor va a ser más una carga que un beneficio a largo plazo. Efectivamente. Y hablando de la pandemia, que empezó como crisis sanitaria, o así era como nos lo vendían, al final ha acabado siendo pues una crisis económica, una crisis social, una crisis también en la familia, bueno, que lo comentábamos al principio. Pero ¿cree que ha marcado esto un antes y un después, esta pandemia,
en aquello que algunas personas, pues no sé si se les puede llamar analistas, que también han venido a denominar la Tercera Guerra Mundial, un antes y un después, el inicio, ¿cómo lo Sí. ve? ¿Es o no es? Pues mira, lo mismo que comentábamos antes con lo de Afganistán, esto ha sido también otro elemento que ha ayudado precisamente a que este enfrentamiento geopolítico, me imagino que te refieres a eso, pues todavía se magnifique más, porque lo cierto es que, por lo menos de momento, China ha salido muy bien de la crisis, de momento le está beneficiando, es la que tiene sujeto el grifo, fíjate ahora mismo, de todas las materias primas, ¿sabes que hay una escasez? De todo, o sea, de todo, de madera, de aluminio, de PVC, de acero, de cualquier tipo de microchips, por supuestísimo, pero hasta, si me apuras, hasta de papel timbrado, de pintura, hay una escasez de todo, porque China, claro, como se había convertido en la fábrica del mundo, tiene también un poco trincado todo ese sector, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo, pues como hablábamos, Estados Unidos todavía no ha salido de esta crisis. Fíjate que lo que prometió, por ejemplo, Biden de vacunar a 100 millones de personas en 100 días, no lo ha podido cumplir. No digo que no lo haya intentado, no lo ha podido cumplir. Y sabes que ha ofrecido dinero, ha ofrecido hasta hamburguesas gratis, ha hecho de todo. Y ahora ya parece ser que la última determinación que va a tomar, que también es más que cuestionable en un país democrático, es obligar primero a las Fuerzas Armadas, luego a multinacionales que vacunen a todos sus empleados y probablemente a toda la población, ¿no? Se va a encontrar con la resistencia, por supuesto, sobre todo de estados que son republicanos, pero que te quiero decir que también más que cuestionable eso de que sea absolutamente obligatorio, pero que te quiero decir que al final Estados Unidos todavía está inmerso en esta crisis y veremos a ver cómo sale de ella, cómo sale de ella. Y mientras tanto, efectivamente, pues China ha cogido un nuevo pulmón, todavía Claro. le ha permitido dar un salto más allá, ¿no? Y efectivamente, pues como dices tú, y además es muy curioso, has hablado de la Tercera Guerra Mundial y siempre digo, si es que ya estamos en ella, Nieves, Ah, estamos en ella. bueno, Lo que pasa bueno, es que, fíjate, pero lo que pasa es que la guerra hoy en día se hace de manera diferente. Hoy en día la guerra se hace con instrumentos económicos, lo estamos viendo, con sanciones, con bloqueos, impidiendo negociar en los mercados internacionales, estamos viendo cómo se hace permanentemente. Y luego hay una pelea permanente, también una gran guerra, que se libra en el ciberespacio de maneras muy diferentes, a través de esta desinformación, de la manipulación mediática, de la propaganda, que la hacen, y también tenemos que dejarlo bien claro, todas las grandes potencias, porque esto no es como aquí algo, no, es que esto solamente lo hacen unos, lo hacen los otros, esto lo hace todo el mundo. Y probablemente a nosotros, dentro, como vivimos en la órbita anglosajona, nos afecte mucho más precisamente la propaganda y la desinformación procedente de este mundo anglosajón. claro. Una guerra en la que vamos a tener, pues a ver quién va ganando, ¿no? De los dos bandos. Esperaremos a ver cómo acontecen los hechos. Pero hablabas también de las vacunas para esta pandemia que empezó siendo coronavirus, COVID-19, etcétera. ¿Qué importancia tienen las vacunas en la geopolítica actual? Uy, pues también mucha, Nieves, porque ha habido una geopolítica de las vacunas. China lo ha hecho muy bien. Aquellos países, porque claro, nosotros nos hemos preocupado, los occidentales, de comprar vacunas. ¿Nos hemos preocupado de qué está pasando en el resto del mundo? ¿Nos hemos preocupado de qué está pasando en África? Evidentemente no. No sabemos si ahí están vacunados, ni nos importa. Bastante hemos tenido con nosotros acaparar vacunas, que sabes que ha habido problemas hasta dentro del seno de la propia Unión Europea. Y fíjate, claro que ha habido una geopolítica muy bonita, cómo se ha descalificado a ciertas vacunas, como pasó con AstraZeneca, cuando ahora algunos científicos y médicos, y me han reconocido estos días, que parece que funciona mejor, con mejores resultados que otras vacunas, como puede ser la de Moderna o la de Pfizer. Claro que ha habido mucha geopolítica y, por supuesto, China ha hecho esa geopolítica de la vacuna, llevando vacunas de manera gratuita, las varias vacunas, que solamente tiene una, las varias vacunas que tiene ya oficializadas, ¿no? También lo ha hecho Rusia, evidentemente, con la vacuna Sputnik, lo mismo, y además, por cierto, con bastante éxito allí donde se ha inoculado, ¿no? Y además, al mismo tiempo, China ha aprovechado también para hacer una gran diplomacia económica y llevar ayuda a países, aprovechando que estaban en una situación pues, muy delicada, muchos países del mundo. Lamentablemente, pues, China pues, también ha hecho un esfuerzo para intentar ayudarles y para captarles, que es una manera al final pues, de penetrar en los países. Y bueno, yo creo que para concluir, ¿crees que vamos hacia la destrucción de la cultura occidental? ¿Será sustituida esta cultura por, suelen decir, o bueno, yo por lo menos suelo decir, después de China, el Islam? Pues mira, la pregunta es buenísima, porque nos puede pasar
que casi por primera vez en la historia, que los bárbaros no vengan de fuera, que los bárbaros los tengamos ya dentro. Fíjate lo que te acabo de decir y me entiendes perfectamente, Nieves. Sí. Porque es verdad que cuando hablamos ahora tanto de los talibanes, por supuesto, siempre lo que voy a decir, entendiéndolo con respeto absoluto a la religión del Islam, a los 1.800 millones de practicantes en el mundo, pero lo que me preocupa son los que manejan los hilos de este Islam. Es lo que me preocupa. Tú piensas que el Islam no es más que una religión, es un proyecto político para quien lo quiere entender así. Entonces, porque al final es integrista por definición, por naturaleza, y al final lo que pretende es impregnar todos los órdenes de la sociedad, todos los órdenes de la vida del ser humano, desde que se levanta hasta que se acuesta, todo, absolutamente todos los aspectos. Pero esto que tanto nos llama la atención en Afganistán es que también lo tenemos en barrios de Europa. Es que no se nos debe olvidar, donde se practica la ablación, donde se cometen crímenes, como llaman ellos, de honor contra las mujeres, que en algunos casos son asesinadas, y estamos hablando de Europa, no estamos hablando de lugares muy remotos. Y por lo tanto hay que tenerlo presente. Y luego, por otro lado, efectivamente, China, como comentábamos antes, está intentando imponer otro modelo diferente, que no tiene nada que ver, y además lo dicen abiertamente, con el sistema democrático. Ellos lo que venden de una manera muy discreta, no es la imposición casi a sangre y fuego de Estados Unidos en su momento de intentar llevar la democracia. Ellos lo que tratan es de mentalizar a las poblaciones de que hay otro sistema, ojo, que puede beneficiar más a los ciudadanos que la democracia, que ellos consideran, y esto ya lo decía Xi Jinping con respecto a Estados Unidos, que al final el presidente de Estados Unidos se engañaba porque prometía una cosa en las elecciones, en la campaña electoral, y luego cumplía otra. Entonces ellos están intentando, pues, digamos, fomentar o hacer propaganda de un sistema que no tiene nada que ver con la democracia. Y lo dicen abiertamente. Pero como dicen, ojo, pero a lo mejor te beneficia mucho más como ciudadano, porque te va a garantizar satisfacer las necesidades que de verdad tiene cualquier persona, de trabajo, de futuro, de economía solvente, de futuro para sus hijos. Y claro, esto es muy peligroso porque efectivamente nuestra civilización occidental basada en principios grecorromanos, en principios cristianos o judeocristianos, pues efectivamente nosotros mismos la estamos desgastando, no nos la creemos, hemos entrado en unos procesos de relativismo, de nihilismo, en el que parece que todo de banalización de todo, que todo nos da igual. Entonces, claro, estamos en un proceso de autodestrucción y que es aprovechado, y muy bien aprovechado, precisamente pues otros bárbaros, por así decirlo, entre comillas, como ha pasado a lo largo de la historia. Esto nos debería preocupar, pero me temo que nuestros políticos están en otras dinámicas completamente diferentes, que básicamente pasan por su propia supervivencia y la de su partido. Totalmente. Y luego tienen también temas como lo que es la enfermedad y la muerte para dejar aniquilada a la sociedad, y una sociedad sin respuesta absolutamente a nada. Sí, eso es una cosa que llama mucho la atención, y presente en España, que hemos sido un país muy rebelde siempre, ¿no? Siempre. Es decir, y de salir a la calle, decíate, el motín de Esquilache, o tantas cosas que podríamos comentar, o claro, por supuesto, o contra los franceses, ¿no? Y en cambio parece que de repente hemos entrado en un estado de apatía, de atonía, de pasotismo, que nada nos afecta. Nos cuenta en la prensa el mayor de los escándalos, que casi es uno diario, proveniente de todos los aspectos, y de todos los estamentos. Y ya parece que no reaccionamos. Digo, pero ¿hasta cuándo vamos a llegar? Esto de la luz, si hubiera pasado en otro momento de la historia, yo no sé, se habría saltado edificios públicos. Se habría ido contra la presidencia del gobierno o de la jefatura del Estado, contra el que fuera. Y en cambio hemos entrado en un estado de pasividad tal que yo digo, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Y fíjate, y esto va peor, porque entre el entretenimiento masivo y como yo digo, contra esa promoción de la legalización de todo tipo de drogas, y ya no solo de las drogas lúdicas, que sería cuestionable, sino de las drogas absolutamente anestesiantes y paralizadoras de la sociedad, que es a lo que vamos. Entre otras cosas, por ejemplo, se está volviendo con mucha fuerza la heroína o todo lo que son las drogas sintéticas, los opiáceos sintéticos. Claro, pues yo no sé si es que pretenden a todos ya tenernos totalmente o enganchados a la televisión o enganchados a alguna sustancia para que ya no protestemos, suceda lo que suceda, pero lo cierto es que llama poderosamente la atención, sobre todo en España, porque fíjate que en Francia todavía hay movilizaciones, que hemos entrado en un estado de, ya te digo, no sé, es que no, inermes absolutamente nos hemos quedado. Es decir, podemos a lo mejor enfadarnos con el televisor cuando lo vemos 5 minutos, pero no hay una respuesta social. Entre otras cosas, Nieves, no la hay porque han conseguido fraccionarnos como nunca. España siempre ha sido un país cainita, un país enfrentado, pero probablemente nunca como ahora mismo. Con el odio que se ve en las redes sociales, con ese resentimiento, con ese revanchismo, yo no lo he visto jamás. Y ahora mismo, claro, estamos tan rotos que, claro, ¿cómo vamos a reaccionar como sociedad?
cuando evidentemente pues, nos han metido en dinámicas que para nada coinciden precisamente con lo que estamos comentando, todo lo contrario, que nos tienen en la inopia, como decíamos en León, nos tienen en babia, Eso. absolutamente. Y que las drogas y luego también lo que comentabas en uno de los libros, creo que era en el último, el dominio, Sí, bueno, en cualquier, dominio creo que mental, era el sí. último que leí, sí. Y decías también la alimentación, esa Mm. alimentación que dicen que va a ser para la Agenda 2050, igual la llevan al 30, no sé, pero que también en cierto modo va a debilitar un poco más a la persona como persona, ¿no? Sin respuesta. Sí, y luego, mira, es que hay tanta hipocresía que yo no, lo que digo, no sé cómo no nos rebelamos, sinceramente, siempre de manera pacífica, por supuesto. Acuérdate que nos están vendiendo eso de que no consumamos carne y si vemos el menú de la última reunión, ¿te acuerdas? De todos los Sí, presidentes autonómicos, esto que era prácticamente todo carne, desde el principio hasta el final, porque empezaba con morcilla, con cecina, con no sé qué, con chuletones. Digo, pero vamos, es que se puede ser tan cara dura, se puede ser tan cara dura, es decir, los demás tengamos que comer la hierba para que los demás se puedan comer los chuletones de buey, que claro, que como hay muy pocos, en realidad tú sabes que hay muy pocos bueyes de verdad, y eso solamente que lo coman las élites, porque yo no me creo que las élites vayan a jardín en aviones, de comer chuletones, y mientras los demás pues tengamos que ir todos a pie o en bicicleta y por supuesto comiéndonos la hierba que se tendría que haber comido la vaca. eso para los dioses y para los mortales ya tienen, ¿no? Así es. Pues Pedro, una vez más tengo que decirte que aparte de todo lo que nos explicas, porque tus conocimientos son tan amplios, tan bien analizados y bueno, es que de verdad es un lujo poder contar contigo, con tus análisis y luego un lujo poder haber estado contigo de nuevo y que también me gustaría en otra ocasión poder ver cómo va la situación y cómo nos puedes explicar un poco mejor, porque me parece que va a haber mucho de lo que hablar. Pues Nieves, te lo agradezco muchísimo. Tus palabras fueron amables al principio y lo son al final, como no podía esperar menos de ti, que sé que es una persona tremendamente generosa. Y además te he de decir que ojalá pueda volver pronto por Navarra, que sabes que estaba yendo con mucha Sí, frecuencia hasta que empezó, nos paró que la te pandemia. echamos de menos y además gente que iba a tus conferencias, vamos, es que hoy, ¿cuándo va a venir? Y digo, pues a ver si la pandemia va solucionando todo esto, o sea, es que te estamos esperando. Que además siempre he comido muy bien y también muy buena carne, que me ha llevado a Exacto. sitios fabulosos. Es un sitio para mí entrañable y ojalá pueda ver pronto con todos los navarros. Pues muchísimas gracias por todo, Nieves, y quedo a tu disposición hasta cuando tú quieras.